Muy buenas noches. Quiero entregar una pequeña porción de enseñanza que está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante, hasta el 21. Leo la palabra de Dios, pero en el momento de leerla también voy a descifrarla correspondientemente a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dale la interpretación. Leo del versículo 16 en adelante. Como título dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera, de tal forma, Dios amó a la humanidad que fue capaz de dar a su propio Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree y obedezca no se pierda, mas tendrá vida eterna, no será condenado al lago de fuego. Versículo 17. Porque Dios, el Padre, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que Dios envió a su Hijo al mundo para que la humanidad sea salvada a través de él. El que en él cree y obedezca no es condenado, pero el que no cree o no obedece ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es ese nombre dado a los hombres? Y sobre él no hay otro nombre. Se llama Jesús, el Cristo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, el unigénito Hijo de Dios vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, igual que las obras de Caín. ¿Por qué Caín mató a su hermano Abel? Porque sus obras eran malas. En otra porción de palabra, ¿por qué es esta condenación? Porque el mundo no le interesa ser santo. A la humanidad en general no le interesa ser santos. Ellos prefieren vivir llenos de manchas en sus vestiduras. Por eso aborrecen a Jesús. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, que no guarda los mandamientos de Dios, ¿verdad? Automáticamente aborrece a Jesús, aborrece a la luz que Dios envió al mundo. Y por tanto, esa persona que hace lo malo no viene a Jesús. ¿Cuál es el motivo que ellos no quieren venir a Jesús? El motivo dice que es para que sus obras, o mejor dicho, sus malas obras, no sean reprendidas por Jesús. Por eso a ellos no les interesa obedecerle a Jesús. Mientras, dice 21, más el que practica la verdad, ¿verdad? Nosotros que practicamos la justicia de Dios, estamos acostumbrados a venir directamente a la luz y confesar nuestros pecados y tener arrepentimiento, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras, sus buenas obras, son hechas en Dios. Esta es la gran diferencia, ¿verdad? Entre los que practicamos la justicia y aquellos que no le importa practicar la justicia. El otro día me hacía mención un joven que él le gustaba ir a dar alimentación a los pobres. Y él sanaba su conciencia en el día de la Navidad y podía comer tranquilamente. Pero la palabra de Dios dice que el impío, ¿qué significa la palabra impío? Que no tiene piedad. También dice la palabra de Dios que aquel que es perverso, ¿qué significa las personas perversas? Que pervierten la vida, pervierten el Evangelio de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Que dentro de la familia de Dios está lleno de perversos, está llenos, ¿verdad?, de personas que les falta piedad. Dice la palabra de Dios que el impío hace obra falsa. ¿Por qué? Porque dice, oye, la gente de este mundo, los mundanos, los hijos del diablo, ¿verdad? Ellos también hacen buenas obras, ellos también aman a los suyos, ellos también hacen esas cosas. Entonces, ¿qué cosa diferente es lo que hacen los hijos de Dios? La palabra de Dios dice que la clave está en guardar los mandamientos de Dios y después de haber guardado los mandamientos de Dios, recién ahí
Recién ahí uno puede ir a hacer las buenas obras. Porque separado de mí, dijo Jesús, separado de mí nada pueden hacer. Todas aquellas buenas obras no se les cuenta como fruto de justicia cuando las buenas obras se hacen estando en pecados. Por eso el Señor dijo, sean santos como yo soy santo. Toda alma, toda persona perteneciente a la humanidad, ¿verdad? Toda parte de humanidad que no obedezca al Señor Jesucristo será echada fuera del reino de los cielos. ¿Y dónde van a ir? A condenación del lago de fuego juntamente con Satanás, con sus ángeles, el falso profeta, la misma muerte. Se va a ir todo al lago de fuego para ser condenados y allí será, ¿verdad? Una tribulación tan fuerte por los siglos de los siglos y de los siglos. Dice que no pararán jamás de sufrir. Entonces, esta pequeña porción de palabras se la entrego en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que usted pueda tomar de alguna forma en su mente y en su corazón una porción de aprendizaje para poder decir, oiga, yo me parece que estoy haciendo las cosas mal, por tanto, voy a dejar de hacer las cosas mal y voy a comenzar a hacer las cosas bien. Eso es lo que quiere Jesús. Arrepentíos y convertíos. ¿Qué significa convertíos? Dejen de hacer las cosas malas y comiencen a hacer las cosas bien, las cosas buenas. Amén. Palabra de Dios y discernimiento de esta palabra de Dios. Un abrazo y muchas bendiciones, esperando que esto le sirva y sea de provecho para su vida y no solamente para usted, sino que también para sus hijos y sus nietos, para su generación. Muchas bendiciones. Chau, chau.